Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos de nueva cuenta en Iglesia Cristiana Querigma, en un estudio más del libro de Apocalipsis. Les damos la bienvenida a todos en esta mañana y estamos muy contentos de que estén con nosotros ahí en las redes sociales y también aquí en esta mañana en la casa del Señor. Qué agradecidos estamos con Dios por poder contar con su presencia y que Él nos dé este nuevo día para poder disfrutar de esta vida que Él nos da. Vamos a orar en esta mañana para ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos agradecidos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, porque sin duda alguna, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que, mi Padre amado, estamos aquí contentos de poder alabar, bendecir tu nombre, aprender de tu palabra, conocerte más a través de las Escrituras. Mi Padre Celestial, te amamos, bendecimos tu nombre y queremos, Señor, que a través de nuestras vidas tu nombre sea exaltado. Usa nuestras vidas, Señor, con poder, porque todo lo que hacemos es para honrarte, para glorificar tu nombre altísimo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos a hacer un recordatorio de la clase pasada y sí, voy a pedir que mejor me lo quiten. Sí, mejor, sí, gracias. Sí, yo con los aires luego se me molesta mi garganta. Vamos a dar un recordatorio de la clase pasada en donde estuvimos hablando del candelero y yo el día de hoy les traje una muestra del candelero y aquí nosotros en vamos a darnos cuenta de lo que yo les platicaba respecto a las 7 iglesias que eran la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y Laodicea. Entonces, estas son las iglesias que representa el candelero, pero también acuérdense que representa los 7 espíritus. 7 espíritus que son las manifestaciones del Espíritu Santo, y esa era Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento, de poder y Espíritu de temor de Jehová. Son los 7 espíritus. Decíamos que en medio esta manifestación del Espíritu, como lógica, yo lo veo como una lógica, estas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios son reveladas a la iglesia, son manifestadas a la iglesia, y que en medio de este candelero estaba uno como el hijo, como semejante al Hijo del Hombre, que era el que se paseaba en este candelero. ¿Para qué? Para ministrar a las iglesias a través de las 7 manifestaciones de su Espíritu que ya las mencionamos. Entonces, esto es para un recordatorio de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y el día de hoy vamos a comenzar ya nuestra clase y comenzamos ya con lo que se refiere a la iglesia de Éfeso. Y entonces ahí estuvimos hablando nada más acerca del primer versículo. Hoy yo quiero comentarles acerca de esta iglesia. Fue una iglesia muy hermosa, muy amada por Pablo. Y vamos a ver ahí en el capítulo 2, y vamos a ver en el versículo 2 ahí. Esta era la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, era una iglesia que estaba en la ciudad de Jonia de Asia Menor, y esta metrópoli de Éfeso era conocida por ese dichoso templo de Diana, que es una de las 7 maravillas del mundo, el templo a Diana. Entonces ahí nosotros, si nos acordamos de eso, esta iglesia yo les decía que es la iglesia deseada y amada. ¿Por qué? Porque Pablo la fundó. Fue el apóstol Pablo quien fundó esta iglesia, y él escribió esta carta a los efesios
que aparece ahora acá como iglesia en el libro de Apocalipsis, como la carta que Dios da a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Pero ¿quién había fundado esta iglesia? La fundó Pablo. Y entonces esta iglesia fue adoctrinada por Pablo. Aquí nosotros podemos ver en esta reconocimiento de lo que Pablo hizo, que fue una iglesia muy bien adoctrinada. Tenía la iglesia bases sólidas acerca del adoctrinamiento de la palabra. Entonces, a través de esta carta, Pablo les permitió y les dio a conocer mucho acerca de la doctrina de la palabra de Dios. A todos los creyentes ahí que estaban en Cristo, fíjense, les explica el significado de la redención, les explica la libertad del pecado, la nueva vida en victoria en Cristo Jesús, el misterio de la unidad de todos los creyentes, su unión con Cristo. Habla de la esposa y habla de la iglesia. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y que también los esposos, de ahí el consejo, ¿verdad? Dice que también los esposos a sí mismos deben de amar a las esposas, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí vemos estos, y luego al final algo importante que dice: mas yo digo este misterio que correspondía ¿a qué? A Jesucristo y la iglesia. Porque hay un misterio ahí escondido. ¿De qué? De que Jesucristo es el esposo o el novio, la iglesia es la novia del Cordero y Cristo viene por la iglesia. A esto se refería esta carta. Entonces, vemos ahí que la doctrina está bien señalada, bien establecida. Entonces, los efesios eran una iglesia muy bien adoctrinada, por lo tanto, no se movían de ahí. Y entonces, ya abriendo ahí en el versículo 2 de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 2, dice: yo conozco tus obras. En otra versión dice: yo sé todo lo que tú haces. Y sé lo que hiciste, lo que estás haciendo y pues lo que vas a hacer. Eso no lo dice, pero lo está implicando. Al decir: yo sé todo lo que tú haces, yo conozco todas tus obras. Pero luego vemos en el versículo ahí mismo, dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y luego, si nos vamos al 6, vemos, porque en esta clase vamos a ver dos aspectos importantes acerca de este capítulo, de esta carta a Éfeso o Efeso, y vamos a ver estos dos aspectos primordialmente. Después vamos a ver los demás versículos, pero vamos a ver en el versículo 2 esta parte importante donde dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y luego en el 6 dice: sin embargo, tienes a favor que odias los hechos de los nicolaitas, a los cuales también yo aborrezco. Y entonces ahí podemos ver que ahí mismo, yo les mencioné en la carta de Pablo a los Efesios, encontramos una mala interpretación en cuanto al movimiento apostólico y profético que hoy se está prevaleciendo en nuestros días. Este movimiento apostólico y profético en la actualidad, nosotros sabemos, porque ya Jesús lo había dicho, y pasó en los tiempos de Jesús, pasó en los tiempos de los apóstoles, está pasando en nuestros tiempos, que hay falsos maestros, que hay falsos pastores, que hay falsos evangelistas, que hay falsos profetas y que hay falsos apóstoles. Porque ya se había predicho, Jesús nos los dijo,
nos los dijo. Entonces, aquí en Efesios 4:11 dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. O sea que solamente Jesús y nada más Él puede constituir a las personas en lo que somos. Él constituyó a los apóstoles, Él constituyó a los profetas en su momento, Él constituyó a los maestros, a los pastores, a los evangelistas, y Él repartió, de acuerdo al Espíritu Santo, dio todos los dones que se mencionan también en otras partes de la Escritura. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, ahorita que estamos viendo esta carta a Éfeso, sepamos bien qué es un apóstol. ¿Quién es un apóstol? ¿Verdad? Porque a lo mejor no sabemos. Nosotros conocemos, lo que más conocemos son los pastores, los maestros, ¿verdad? Que son ministerios que se trabajan en la iglesia. Pastores, maestros, los evangelistas, que abarcan un poco más el espacio en más iglesias, ¿verdad? Pero, entonces, vamos a ver, ¿qué es un apóstol o qué es un profeta? Miren, el evangelista, ¿qué hace? Gana almas. El pastor, ¿qué hace? Cuida las ovejas. Y el maestro enseña. Y una parte muy importante que tiene que enseñar es la doctrina, para que no seamos llevados por cualquier otra doctrina. Dice, como nubes sin agua. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra y por eso no se le olvide tomar su lápiz y su papel para que apunte. Estudiemos la palabra. Si a alguien le falta un cuaderno, aquí traje unos cuadernos que pueden estar usando. Tenemos que estudiar la palabra. Entonces el maestro enseña y cuida de la doctrina. En Corintios, 1 Corintios 12:28, ahí Pablo también habla acerca de lo que Dios hizo a través de su Espíritu Santo y dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente pastores, luego profetas y lo tercero maestros. Esta declaración nos vuelve a añadir que este llamamiento tiene que ser un llamamiento divino. No es de que va a levantar la mano, yo quiero, ¿sí? No es de levantar la mano y decir yo quiero. Es un llamamiento divino, es un llamamiento que hace Dios a la persona, al creyente, ¿sí? Es un llamamiento divino. Y hay un orden cronológico, dice primero, ¿verdad? Dice, primeramente apóstoles, luego profetas y luego maestros y está dando ahí un orden cronológico. Pero yo les voy a decir una cosa, este orden cronológico nada tiene que ver con posturas preponderantes. Como primero está el profeta, el apóstol, quiere decir que primero el apóstol tiene más categoría, el apóstol tiene más nivel. No. Acuérdense que el que se crea grande, hágase servidor, porque aquí nadie somos más ni menos. Todos somos iguales en el reino de los cielos y en la iglesia también. Todos somos servidores. Dice, ténganos los hombres como servidores y administradores. Nosotros servimos a Dios. Y por eso ninguno de los servicios que nosotros prestamos a la iglesia tiene mayor jerarquía que otros. Dios conoce los corazones, conoce las intenciones del corazón y Él nos va a dar a cada uno conforme a eso. Pero es Él, no nosotros. Entonces, mis hermanos, dice que hay ese orden, pero no cronológico por importancia, entendámoslo. Esto no quiere decir que el apóstol es más y que el pastor es menos. Entonces, fíjense bien lo que nos dice.
a los dos primeros, o sea, a los apóstoles y a los profetas, se les hizo una encomienda y se les asignó responsabilidades. ¿Qué responsabilidades eran? La primera de las responsabilidades que tenían los apóstoles y los profetas eran colocar los cimientos de la iglesia. Ellos tenían que dejar a la iglesia bien establecida. Recordemos que fueron los apóstoles que dieron inicio después de estar ahí en la fiesta del Pentecostés, donde se les revelaron la repartición de lenguas y descendió como fuego el Espíritu Santo. Ahí ellos hablaron en lenguas a través de un don que Dios les dio. Entonces, ahí en ese momento, después de eso, empezó el ministerio de la iglesia. Después de eso, empezó el ministerio de la iglesia. Y dice entonces que a estos apóstoles y profetas tenían que haber hecho los cimientos, el fundamento de donde iba a estar establecida la iglesia. ¿Sí? Porque nos lo dice Efesios 2:20, que teníamos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero ¿quién era la principal piedra del ángulo? Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. Sí, los profetas y los apóstoles tenían una gran comisión, pero ahí el que estaba siendo la principal piedra del ángulo, donde estaba puesto todos los demás, de quien era el cimiento en realidad, era Jesucristo. Cristo, nuestro Jesús, era Él, es Él. Entonces, dice que edificar sobre el fundamento, o sea, sobre Cristo. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir, ¿sí? ¿Y sobre qué iban a edificar? Iban a edificar sobre algo. ¿Sobre quién? Cristo, ya lo dijimos, Jesús, sobre Jesús, que es la roca de nuestra salvación, que es la roca. Sobre esa roca iban a edificar, sobre Cristo. ¿Para qué? Para que no se cayera la edificación, ¿verdad? Para que no se cayera. Entonces, Cristo es la piedra fundamental y entonces ya se puede levantar esa construcción sin ningún temor a que se vaya a caer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, Cristo tiene que estar en todo. Cristo tiene que ser el fundamento de tu hogar para que pueda ser un hogar bien establecido, para que seas un hogar consistente, un hogar feliz, un hogar comprometido, un hogar en donde el esposo le da el lugar a la esposa y la esposa respeta al esposo. Pero ese matrimonio tiene que estar fundamentado y edificado en Cristo. Si no, por eso vemos tanto problema en los matrimonios, porque no se edifican en Cristo. Si Jehová no edificare la casa, en vano van a trabajar los que la edifican. Por eso los matrimonios se deben constituir en Cristo. Entonces, mis hermanos, todo lo tenemos que fundamentar en Él, todo, jóvenes que apenas van a empezar la vida, edifica, cimienta tu vida en Cristo, tus sueños, tus esperanzas, tus aspiraciones, tu futuro matrimonio, todo lo que tú sueñas y anhelas, ahí edifícalo en la roca que es Cristo. ¿Para qué? Para que todas las cosas te vayan bien. Para que todas las cosas te vayan bien. Porque si tú no lo haces de esa manera, entonces no vas a poder avanzar en este camino con felicidad. Pues avanzamos ahí con tropiezos, ¿no? Avanza la gente con tropiezos. ¿Por qué? Porque no han puesto a Cristo como el fundamento de su edificación. Muy bien, entonces, esa es muy importante, colocar los cimientos. En segundo término, habría que recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué hacían los profetas y los apóstoles? Recibían y declaraban la revelación de la palabra
de Dios. Miren cómo ahí en Hechos 11:28 nos dice que uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo de Dios que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada en aquellos tiempos. Y dice, sí, sucedió esa hambre. ¿Cuándo? En los tiempos de Claudio. O sea, lo que el Espíritu les revelaba, ellos lo decían, pero acontecía. Porque esto es una realidad. Un apóstol, un profeta no puede decir una palabra que nunca se va a cumplir. Si es palabra de Dios, la palabra se cumple, porque es palabra de Dios. Si no, no se va a cumplir. Podrá decir muchas cosas, pero no se van a cumplir. Miren otra situación. En Hechos 21:10-11 dice que viniendo, también ahí mismo fue Agabo, fue a verlos y tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así estarán los judíos en Jerusalén. Al varón de quien es este cinto y le entregaran en manos de los gentiles. Él se ató, Agabo se ató los pies y las manos. Y luego dijo, de quien es este cinto, así van a atar las manos y los pies de quien pertenece este cinto. Y entonces ya la congregación no dejaba ir a Pablo, ¿verdad? Dijo, no, a mí me dejan ir, porque yo tengo que predicar la palabra. Así muera, no me voy a asustar porque me van a apresar, sino que yo, aunque me muera, dijo Pablo, yo voy y predico, porque ese es el ministerio que Dios me ha dado, de predicar la palabra y no callar. Y yo creo que ese ministerio lo tenemos todos hoy en día, hermanos. Porque nos dijo el Señor Jesús, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y no tenemos que temer que nos vaya a pasar. Dios siempre estuvo en control de la vida de Pablo. Siempre lo sostuvo y lo respaldó. Así es que no temamos, hermanos. Pablo fue un gran hombre de Dios que tuvo una fe férrea y siempre Dios lo sostuvo aún en medio de todas las adversidades que él vivió. Y él lo dijo, aún pasando adversidades, ¿qué decía él? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es ganancia. Entonces, tenemos ahí que Pablo era un gran hombre y siervo de Dios. En Efesios 3:5 también nos muestra que la palabra era revelada a sus santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. O sea, la palabra de Dios que se revela siempre va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Para quién? Para el creyente. Para el creyente, siempre. Entonces esa sería la segunda. Y la tercera es dar confirmación de esa palabra mediante señales, fíjense bien, señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Esta era, estoy mencionando, recuerden, las tres funciones de los profetas y apóstoles o responsabilidades. Entonces, la palabra era mediante señales, prodigios y milagros. En 2 Corintios 12:2, en donde nos dice, con todo, las señales han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Así así estaba hablando Pablo. En Hechos 8, 6 y 7 dice, la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que los apóstoles, los profetas, ellos estaban de diario y continuamente viviendo esta realidad en aquellos tiempos de milagros, prodigios y señales. De diario. ¿Y ustedes creen que Dios es el mismo ayer y hoy? Claro que sí, es el mismo.
Hoy también Dios se sigue manifestando. También Dios sigue dejándonos ver su misericordia. Y también hay señales, también hay milagros. Yo soy un milagro de Dios. Yo creo que usted también puede decir eso, que usted es un milagro de Dios. Entonces, gloria a Dios, porque todavía Dios sigue haciendo cosas milagrosas, pero en aquellos tiempos Él las hacía a través de su Espíritu Santo, como lo hace hoy, pero a través de estos grandes hombres que estaban implantando la iglesia y tenían que dejarla bien establecida. Entonces vemos aquí que hacían señales, prodigios y milagros. En el versículo 7, ahí mismo de Hechos, dice que los cojos eran sanados, los paralíticos eran sanados, ¿sí? Había grandes milagros hechos por ¿quiénes? Por los apóstoles, por los apóstoles. Muy bien. Entonces, mis hermanos, ahí en ese versículo de Hechos 2:4 dice: todos testificaban juntamente con ellos con señales y prodigios diversos, milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad. El Espíritu Santo, acuérdense, repartió los dones que nos habla ahí Pablo en Corintios, que nos habla también Pablo en Efesios. El Espíritu Santo hizo repartición de dones y aquí podemos hablar que el primer apóstol que nosotros tenemos es el mismo Jesús. Fíjense ahí, si gustan abrir ustedes, en Hechos 3:1. Dice: considerar, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién era? Cristo Jesús. Él fue el primer apóstol que hubo. Entonces, pasando ya, vamos a ver, ¿cuál era el significado de apóstol, hermanos? Apóstol significa, es muy sencillo y es muy simple, significa enviado para cumplir una misión. Apóstol significa enviado para cumplir una misión. La palabra apóstol solo se emplea en el Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra apóstol en el Nuevo Testamento, con referencia a los 12 discípulos, incluido a Matías, que ya serían 13, pero Matías tomó el lugar de Judas, ¿verdad? Entonces, se hace referencia a los 12, porque Matías reemplazó a Judas. Y a Pablo, mis hermanos, Pablo, porque dice, él también fue apartado de una manera única y especial. ¿Y saben para qué fue apartado Pablo? Para ser apóstol de los gentiles. Todas estas iglesias que estableció Pablo las estableció en ciudades que eran de Grecia, de Roma, ¿sí? De Asia Menor, porque allí estaban los gentiles. Y acuérdense que este evangelio a partir de Jesús fue abierto a los gentiles. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan? Porque a los suyos vino. ¿Y qué hicieron los suyos? No le recibieron. Entonces, a los que le recibieron, o sea, yo, tú, él, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos. Hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, dice Cristo, que es el Hijo, el verdadero Hijo, dice, ustedes son coherederos, coherederos conmigo. O sea, yo no nada más como hijo soy el único heredero, ustedes son coherederos conmigo. ¡Qué privilegio! Eso es la iglesia, eso eres tú, eso soy yo.
La iglesia tenemos preciosas y bellísimas y grandísimas promesas. Somos coherederos con Jesús de todas las riquezas en gloria que el Padre nos tiene para todos sus hijos, para todos sus hijos. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí que esta referencia les digo que se hacía en el antiguo. Entonces, las cualidades que se requerían para llevar a cabo este apostolado, o sea, ser enviados a cumplir una misión, se requerían varios aspectos, otros. Sí, unas cualidades que debería tener la persona, ¿sí? Bueno, ¿cuáles eran estas cualidades? Era, número 1, haber sido seleccionado directamente por Cristo. ¿No llamó Jesús a cada discípulo? ¿No lo llamó? A cada discípulo lo llamó. Y por nombre. Cuando Dios te llama por nombre. No te dice, hey, tú, a ver, ven. No. Él te conoce. Él te conoce. Sabe quién eres. Y Él te dice, Jesús, José, Claudia, yo te amo, yo te he amado. Ven, sírveme. Así llamó a Felipe, a Juan, a Mateo, a Pedro, por nombre. Él ya sabía sus nombres de antemano. Entonces, estas cualidades tenían que haber sido la primera, haber sido seleccionados directamente por Cristo, caminando con Él y caminando con los discípulos. Si se fijan, y ahorita yo estoy haciendo una reflexión, que discípulos fueron en todo el momento en que estuvieron con Cristo. Y apóstoles fueron en el momento en que Cristo ascendió, los dejó que realizaran la obra, prepararan la iglesia y entonces ya fueron, ¿qué? Apóstoles. Fueron enviados a cumplir la misión. Fueron apóstoles. Y vamos a ver, fíjense, entonces, haber caminado, haber sido seleccionado. Muy bien. El 2, haber sido testigos oculares del Cristo resucitado, haber visto esa resurrección preciosa. Esa era otra cualidad que tenía que tener el apóstol. Y el último, fíjense, en cumplir estos requisitos fue Pablo. Pablo no anduvo caminando en la tierra, pero Dios le permitió en visión, y ahí nos hace la referencia a Gálatas 1:1, dice Pablo, él se dice, apóstol enviado, porque acuérdense, es un mensajero que va y cumple una misión, es un enviado que va y cumple una misión, un apóstol. Dice apóstol, no enviado ni nombrado. A mí nadie me envió ni nadie me nombró de alguno de los hombres, sino por Jesucristo mismo. Y realmente fue un privilegio muy grande, porque Pablo fue llamado directamente por Cristo. ¿Se acuerdan de esa historia hermosa? Pablo, 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 ¿por qué me persigues? La voz de Jesús directamente a Pablo, que en aquel entonces se llamaba Saulo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Pablo fue llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios por parte de Jesucristo mismo. También lo encontramos en Romanos 1:1. Bueno, hubo también el término apóstol llamado de una manera más general a otros, porque acuérdense que es en realidad
¿qué significa? Significa enviado o mensajero. Entonces hubo también otros que fueron enviados, pero fue en una forma en general. ¿Cuáles fueron? Dice, se hizo alusión a otros hombres en la iglesia primitiva de apóstoles generales, o sea, iban y predicaban a otras iglesias y eran llamados también mensajeros, pero estas de las iglesias. Pablo, ¿cómo se autodenominaba? ¿Apóstol de quién? De Jesucristo. Y así igual, los 12 apóstoles eran apóstoles de Jesucristo y los apóstoles generales eran apóstoles de las iglesias, eran enviados a las iglesias a predicar, a llevar el mensaje. ¿Pero qué mensaje? Pues que los mismos apóstoles ya les habían preestablecido. Acuérdense que los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento, ¿sí? Entonces, ese fundamento lo tomaban los apóstoles generales y los llevaban a las iglesias a ser predicado. Entre ellos, en total, se supone que fueron 25 apóstoles, pero nombrando los 12 apóstoles de Jesucristo con los 13 apóstoles generales. Serían 25 los que iban a las iglesias: Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Sirene, varios otros, Tito, ¿sí? Y ahí todo está respaldado en la palabra de Dios. Hechos 14:4 nos habla ahí que la gente estaba dividida y que unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Silas y Timoteo, que no eran de los 12. Por eso estamos hablando de que había apóstoles generales, pero los apóstoles de Jesucristo eran los 12. Primera de Tesalonicenses 2:6 decía: no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser o carga como apóstoles, ¿verdad? Pero no se buscaba, eso lo dijo Pablo. Y entonces, mis hermanos, encontramos que estos mensajeros iban a las iglesias. Entonces, ¿qué era un apóstol? Era un mensajero. Ahí ya queda claro, era un mensajero. Entonces, y estos 12 fueron apóstoles de Jesucristo y los 13 iban a ser apóstoles de la iglesia, llevar el mensaje a las iglesias. Muy bien. Vamos a hablar en la siguiente clase, por eso les invitamos que no falten. Vamos a hablar de los falsos apóstoles que nos habla el Apocalipsis, pero primero teníamos que explicar qué era un apóstol para poder determinar qué es un falso apóstol. No podemos determinar un falso apóstol si no sabemos qué es un verdadero apóstol. Ya vimos qué es un verdadero apóstol. Ahora vamos a ver qué es un falso apóstol. La próxima clase, queridos hermanos, queridos amigos en las redes, no se pierdan el estar con nosotros la próxima semana, porque vamos a estar viendo los falsos apóstoles que nos habla ahí 2 Corintios 11:13. Dios me les guarde, me les bendiga, tengan un bendecido día y Dios esté con todos ustedes. Amén.